Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. My name's Hector. I'm 24 years old. And si me hubieras dicho hace 10 años que la niña que una vez me suplicó que le trenzara el cabello para la escuela un día fingiría que no existía en su boda, tal vez me habría reído con incredulidad. Pero eso es lo curioso de la familia. Las personas a las que más les das a menudo piensan que tienen derecho a aún más, y a veces solo ven tu valor cuando la tarjeta de crédito es rechazada. Conocí a Elena cuando solo tenía 9 años. Su madre, Verónica, y yo habíamos pasado por divorcios difíciles, el suyo un poco más complicado que el mío. Su exmarido, Ernesto, no estaba muy presente. Aparecía 2 veces al año, dejaba un cheque. Tal vez llevaba a Elena por un helado y luego desaparecía de nuevo por 6 meses. Mientras tanto, Verónica y yo estábamos construyendo algo estable día a día. No intentaba reemplazar a nadie, pero siempre estaba allí para las obras escolares, las rodillas raspadas, la tarea de matemáticas hasta tarde, el primer desamor. Aparecía incluso cuando era inconveniente, especialmente cuando era inconveniente. Con el tiempo, ella comenzó a llamarme papá. No fue algo que yo pidiera. De hecho, le dije desde el principio que nunca intentaría tomar ese papel a menos que ella quisiera. El día que me miró después de su graduación de la escuela intermedia y dijo, «Gracias, papá. Lo admito. Se me llenaron los ojos de lágrimas». Verónica me apretó la mano como si supiera exactamente lo que eso significaba para mí. Pagué sus frenillos, la ayudé a conseguir su primer coche. Nada llamativo. Solo un Honda usado y seguro para el que había ahorrado. Cuando entró a la universidad de sus sueños, conduje el camión de mudanzas yo mismo y me quedé despierto 2 noches montando muebles de IKEA en su dormitorio. Cada Navidad, cumpleaños y martes cualquiera que olvidaba su paraguas, yo estaba allí. No porque tuviera que estarlo, sino porque la amaba. Pero algo cambió cuando cumplió 20 años. Fue sutil al principio. Los agradecimientos se volvieron más escasos. Sus llamadas se volvieron transaccionales. Luego vino su último año, cuando Ernesto reapareció a lo grande. Aparentemente había cambiado su vida. Comenzó a publicar fotos antiguas de ellos juntos en Facebook, escribiendo frases como, «Muy orgulloso de mi pequeña». Convenientemente, recortando a Verónica y a mí del encuadre, Elena se lo tragó como si estuviera muriendo por su aprobación. No la culpé. Todo niño quiere ser querido por su padre, incluso si ese padre solo aparece cuando es conveniente. Aún así, no pude evitar sentirme hecho a un lado, como si siempre hubiera sido el profesor sustituto. Luego llegó el compromiso. Ella estaba emocionada. Yo estaba genuinamente feliz por ella al principio. Recuerdo estar sentado en el sofá mientras agitaba su mano frente a nosotros, el diamante atrapando la luz. Verónica aplaudió y yo la abracé. «Estamos muy orgullosos de ti», dije. Elena sonrió, pero esa sonrisa no llegó del todo a sus ojos cuando respondió, «Gracias. Me alegra tener a mis 2 padres para que me acompañen al altar». Parpadeé. Verónica me miró y se aclaró la garganta. «¿Quieres decir?» comenzó. Pero Elena la interrumpió. «Por supuesto que me refiero a papá», dijo, refiriéndose a Ernesto, no al hombre que le enseñó a montar en bicicleta o se quedó con ella cuando tuvo gripe. No a mí. Lo dejé pasar en ese momento. Me dije que era solo una fase, tal vez un momento sentimental. Se estaba reconectando con sus raíces, tratando de construir un puente. Podía respetarlo. Incluso podía hacerme a un lado por ello. Pero las señales siguieron acumulándose. Comenzó a referirse a Ernesto como papá, exclusivamente otra vez, y a mí como Héctor cada vez que estábamos cerca de otras personas. Quitó mi apellido de sus biografías de redes sociales que antes decían Elena Thompson y revirtió a su apellido de nacimiento. No me pidió que diera un discurso. Cuando le ofrecí gentilmente ayudar a cubrir los costos de la boda, ella sonrió, asintió y luego preguntó si podía adelantar los $12,000 para el depósito del lugar. Ninguna mención de reembolso, ningún agradecimiento, solo la suposición de que yo me encargaría. Lo hice, no por ella, sino porque sabía que Verónica no podría soportar ver que el gran día de su hija se viniera abajo. Me dije a mí mismo que no me lo tomaría personalmente, que estaba haciendo esto por la familia, por amor. Pero a medida que pasaban los meses, me sentí más como un cajero automático con piernas que como una figura paterna. Verónica también se dio cuenta. Intentó hablar con Elena sobre ello con suavidad, con cuidado, pero Elena la hacía callar, acusándola de intentar hacerla sentir culpable por querer a mi verdadero padre en mi vida. Esa palabra, verdadero, dolió más de lo que dejé ver. La semana antes de la boda, escuché una conversación que no debía oír. Había llegado a casa temprano del trabajo, y me detuve en el pasillo cuando escuché a Verónica y Elena hablando en la cocina. «Él ha pagado casi todo, Elena.
dijo Verónica, con voz baja pero firme. No puedes simplemente fingir que no existe. Ha sido más padre para ti de lo que Ernesto jamás fue. Elena se burló. Esa es su elección. Nadie lo obligó. Solías llamarlo papá, insistió Verónica. Eso fue antes de que volviera a tener uno de verdad, espetó. Volví a salir por la puerta antes de que supieran que estaba allí. No dije una palabra. Solo conduje hasta que se encendió la luz de la gasolina. Llegó el día de la boda y me puse mi mejor traje. Me anudé la corbata 3 veces antes de que el nudo quedara bien. Llegué temprano, ayudé a colocar las sillas, coordiné con los caterers y me aseguré de que el sistema de sonido funcionara. Elena apenas me saludó cuando pasé junto a ella. Ernesto llegó tarde, usando una colonia tan fuerte que podría haber despejado una habitación. Ella chilló y lo abrazó como a un soldado que regresa de la guerra. Me quedé atrás, observándolo todo, sintiéndome como un extra en una película que había financiado, pero en la que no me permitían protagonizar. Durante la ceremonia, me senté en silencio junto a Verónica. Cuando el oficiante preguntó quién la acompañaría al altar, Elena enganchó su brazo en el de Ernesto y sonrió. Ni una mención de mí, ni una mirada. La recepción fue peor. El baile de padre e hija fue con Ernesto. El discurso que dio agradeció a su madre, a sus maravillosos nuevos suegros y a mi increíble papá, Ernesto, quien regresó a mi vida justo en el momento adecuado. Nunca dijo mi nombre, ni una sola vez. No hice una escena. No me fui. Sonreí cuando la gente me miraba. Di la mano, brindé por la pareja, aplaudí durante los bailes. Pero por dentro algo se estaba desmoronando. Una quemadura lenta y silenciosa. Después de que cortaron el pastel y la mayoría de los invitados se habían ido, estaba de pie junto a la mesa trasera recogiendo mi chaqueta cuando Elena se me acercó. Lucía radiante y engreída, con el tipo de cansancio que viene después de un largo día de ser celebrada. Me entregó un trozo de papel doblado. El saldo final, dijo alegremente, como si solo estuviéramos saldando una cuenta después del almuerzo. Pensé que querrías encargarte antes de que volemos mañana. Desdoblé el papel. El número hizo que mi mandíbula se tensara. La miré. Ella sonrió, esperando que asintiera y buscara mi billetera como siempre. No lo hice. Y fue entonces cuando me di la vuelta y pasé de largo junto a ella, bajé las escaleras, crucé el estacionamiento y me adentré en la noche sin decir una sola palabra. No dormí esa noche. No porque estuviera enojado. Eso habría sido más fácil. Ni siquiera me sentía herido exactamente. Lo que sentí fue algo más frío. Como si una puerta se hubiera cerrado silenciosamente en algún lugar profundo dentro de mí. Y no tenía la energía o el deseo de volver a abrirla. Cuentas claras y consecuencias. A la mañana siguiente, mi teléfono vibraba sin parar. Llamadas perdidas, mensajes de Verónica, de Elena, incluso de Ernesto, lo que me sorprendió ya que apenas me había reconocido en todo el fin de semana. Los ignoré todos. En su lugar, preparé café, me senté en mi oficina en casa y saqué una carpeta gruesa etiquetada como gastos de boda. Cada recibo, cada transferencia bancaria, cada factura, todo cuidadosamente categorizado. Ese domingo lo pasé presentando una disputa con el lugar y con cada proveedor al que le había pagado directamente. Envié los recibos, correos electrónicos y pruebas de pago. Congelé la porción restante del fondo de la boda que tenía en una cuenta conjunta con Verónica. También le envié a Elena un mensaje sencillo. Ya no seré responsable de ninguna parte de los costos de su boda en el futuro. Cualquier saldo pendiente es entre usted y su padre biológico. Por favor, dirija la comunicación futura a través de su madre. Les deseo todo lo mejor en su nueva vida. Ni siquiera lo firmé. Simplemente pulsé enviar y apagué mi teléfono. Esa noche, Verónica y yo tuvimos la conversación. Una de verdad. Se estaba rompiendo, no solo por Elena, sino por nosotros. Ella admitió que había notado el cambio en el comportamiento de Elena, pero tenía la esperanza de que solo fueran nervios o estrés. Pensé que reaccionaría, dijo. Pensé que una vez que viera todo lo que hiciste por ella, ella vio, dije en voz baja. Simplemente no le importó. Verónica no discutió el desenlace. Una semana después, llamó Ernesto. Sí, el hombre que no había pagado ni un centavo para la boda, que había llegado tarde, bailado, posado para fotos y se había ido. Ahora tuvo la audacia de dejar un mensaje de voz diciendo: de hombre a hombre, creo que reaccionaste de forma exagerada. Sabes, las chicas y sus papás es emocional. Ella me necesitaba. Y yo di un paso adelante. No la castigues por elegir a su familia real. Me quedé allí mirando mi teléfono como si le hubieran salido colmillos. ¿Él dio un paso adelante? Yo di un paso adelante cuando Elena estuvo en el hospital a los 13 años con apendicitis y Ernesto estaba demasiado ocupado. Di un paso adelante cuando su ayuda financiera falló en segundo año y ella estaba demasiado avergonzada para decírselo a alguien. Di un paso adelante todos los días durante una década sin pedir nunca crédito. Pero claro, Ernesto le compró un reloj y se puso a su lado en un smoking, y de repente,
Era el padre del año. Fue entonces cuando decidí que no solo me iba a ir, iba a dejar claro que había terminado de ser utilizado. Actualicé mi testamento. Elena ya no figuraba como beneficiaria. Hice una donación considerable a un fondo de becas para jóvenes de crianza que, a diferencia de Elena, realmente necesitaban apoyo. Luego escribí una carta final a Verónica. No rencorosa, no enojada, solo final. Le expliqué que no la culpaba por lo que pasó. No del todo, pero no podía seguir invirtiéndome en una familia que solo veía mi valor en números y transacciones. Le dije que todavía me importaba y que siempre lo haría, pero que necesitaba proteger la poca autoestima que me quedaba. Dejé la carta en el mostrador de la cocina y me mudé a un condominio al otro lado de la ciudad que había comprado discretamente meses antes como plan de respaldo. Nunca pensé que realmente lo usaría, pero algo dentro de mí lo había sabido. Tal vez solo estaba esperando una razón. Semanas pasaron. Luego un mes. Verónica intentó comunicarse varias veces. Elena no lo hizo. Me enteré a través de un amigo en común que ella y Ernesto habían intentado sacar un préstamo personal para cubrir el resto de los costos de la boda, pero les fue denegado. Aparentemente, estaban atónitos de que el rico padrastro se hubiera convertido de repente en un fantasma. Luego, una tarde mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Verónica. Está aquí, quiere hablar. Por favor, está llorando. No respondí de inmediato. Me senté en mi escritorio mirando el mensaje, recordando cada sonrisa que le había dado a esa chica, cada pequeño momento de paternidad que pensé que había significado algo, cada dólar, cada noche sin dormir, cada mirada de orgullo en la graduación, cada susurro de «no te preocupes, yo te cubro». Luego me levanté, empaqué mi maletín y conduje a casa. Cuando entré, Elena estaba sentada en el sofá de la sala, con las manos juntas y los ojos rojos. Se puso de pie cuando me vio. «Héctor», comenzó. Pero levanté una mano y lo que dije a continuación, y lo que ella hizo en respuesta lo cambió todo. Abrió la boca de nuevo, pero permanecí callado, tranquilo, controlado. Pasé junto a ella. Dejé mi maletín sobre la mesa como si acabara de llegar a casa de un día de trabajo normal. Luego me di la vuelta y la miré a los ojos. La parte anterior terminaba cuando entras a la sala y te diriges a Elena, manteniendo la calma. Me encontré con sus ojos. Realmente los miré, no con rabia, sino con algo más firme, algo definitivo. ¿Sabes?, le dije. Cuando tenías 13 años, me rogaste que fuera al desayuno de padre e hija de tu escuela porque no querías sentarte sola. Dijiste que Ernesto ni siquiera te había enviado un mensaje de texto en 6 meses. Pedí la mañana libre, me puse esa horrible corbata azul que te gustaba y te traje tus muffins favoritos. Me tomaste del brazo y le dijiste a todo el mundo que yo era tu papá. Elena parpadeó, con los labios apretados en una línea fina, las mejillas sonrojadas. ¿Por vergüenza o por pudor? No podía saberlo. ¿Recuerdas eso?, preguntó ella en voz baja. Lo recuerdo todo, Elena, porque estuve allí para todo y no estaba llevando la cuenta. No entonces. Pero aparentemente alguien sí lo estaba. Ella bajó la mirada a sus manos, retorciéndose los dedos. Metí la pata, dijo. Sé que lo hice. Estaba tratando de, no sé, hacer las paces con las cosas. Ernesto quería involucrarse más. No pensé que te dolería de esa manera. Inclité la cabeza. ¿No pensaste o no te importó? Ella se encogió. Eso no es justo. ¿Qué no es justo? La interrumpí con la voz baja pero inquebrantable. Lo que no es justo es que me hicieras pagar por un asiento en una mesa a la que nunca fui realmente invitado. Pasaste junto a mí una y otra vez y cada vez me dije que lo dejara pasar. Me senté allí a pesar de cada desaire, cada omisión, cada borrado de 10 años de mi vida. Y aún así, pagué hasta por las servilletas. Esa última frase la tomó por sorpresa. Levantó la vista confundida. ¿Servilletas? Servilletas personalizadas con monograma, dije, casi riéndome de lo absurdo. $472 por lino con tu nuevo apellido, del que no soy parte. Silencio. No quise que fuera así, murmuró. Es solo que me dejé llevar por la idea de finalmente tener a mi padre de verdad cerca. Pensaste que simplemente lo aceptaría, interrumpí, pero más suave ahora. Como siempre. Verónica salió del pasillo en ese momento, con los ojos enrojecidos. Debió haber estado escuchando. No dijo nada, pero Elena se giró hacia ella como si fuera un salvavidas. «Mamá, dile». Pero Verónica simplemente negó con la cabeza lentamente. «No, Elena, esta vez no». Elena nos miró a los dos, dándose cuenta tal vez por primera vez de que no iba a ser rescatada por el sentimentalismo o la culpa. El suelo bajo ella se estaba moviendo y no sabía cómo estabilizarse. «No esperaba que simplemente desaparecieras», dijo, con la voz quebrándose. «No desaparecí», respondí. Simplemente dejé de aparecer para la gente que me trata como una utilidad.
Tú tomaste una decisión en tu boda. Yo estoy tomando una ahora. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no sentí que surgiera nada en respuesta. Ni piedad, ni satisfacción. Solo quietud. Vine a disculparme, dijo. A arreglar las cosas. No, dije. Viniste a detener las consecuencias. Eso no es lo mismo. Se sentó de repente, desinflada. ¿Entonces eso es todo? ¿Simplemente terminaste? La miré por un largo momento. No lo sé, admití. Pero lo que sí sé es que el perdón no se puede exigir después de un silencio como ese. Tiene que ganarse, y eso no es algo que pueda repartir como otro cheque. Sus hombros cayeron, y por primera vez, no discutió, no protestó ni intentó explicarse. Simplemente se sentó allí, rodeada por los escombros de una relación que ni siquiera se había dado cuenta de que había demolido hasta que fue demasiado tarde. Recogí mis cosas, asentí una vez a Verónica y me dirigí a la puerta. Justo cuando llegaba a ella, Elena gritó a mis espaldas con la voz temblorosa. ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? Hice una pausa, con la mano en el pomo, sin mirar hacia atrás. Empiezas por no pedirme que te lo diga, dije. Luego salí. No fui lejos. Solo di la vuelta a la manzana para respirar, para despejar mi cabeza. No estaba seguro de si había terminado para siempre, pero estaba seguro de que había terminado de que me dieran por sentado. Y lo que pasó en los días que siguieron, bueno, ahí fue cuando las cosas se pusieron serias. A la mañana siguiente, mi teléfono permaneció en silencio. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida, ninguna disculpa. Solo una bandeja de entrada vacía y una extraña especie de calma que no había sentido en años. Y a pesar de todo, revisé. No porque esperara que se arrastrara, sino porque necesitaba saber si realmente dejaría ir esto sin luchar. Lo hizo. Durante 3 días no hubo nada. Verónica me envió un mensaje de texto una vez, un simple, lo siento mucho. No le contesté. No estaba enojado con ella. No realmente, pero necesitaba espacio. Durante años, yo había sido la base sobre la que todos construían sus vidas. Y ahora que me había apartado, las grietas se estaban haciendo visibles. Había terminado de ser el personaje secundario estable. Quería ver si alguien recordaba quién había estado sosteniendo la cámara todo el tiempo. Al cuarto día llamaron a la puerta de mi oficina. No el condominio. Mi oficina real donde dirigía mi negocio de consultoría. Mi asistente anunció por el intercomunicador, sonando un poco incómoda. Hay una mujer joven aquí. Dice que se llama Elena. No tiene cita. Hice una pausa. Mi primer instinto fue decirle que la echara. Pero algo en la forma en que mi asistente dijo su nombre me dio curiosidad. ¿Cansada, tal vez? ¿O nerviosa? «Que pase», dije. Elena entró, no con la arrogancia que solía llevar como perfume, sino lentamente, como alguien que entra a una iglesia o a una habitación de hospital. Tenía el pelo recogido, maquillaje mínimo, sin bolso de diseñador, sin sonrisa engreída. Solo ella y una carpeta delgada metida bajo el brazo. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta sin decir una palabra. Dentro había una colección de recibos, extractos bancarios, desgloses de pagos y una carta mecanografiada, cuidadosamente formateada, con un encabezado que decía «Informe de reconciliación de gastos de boda». Me la deslizó por la mesa. «Revisé todo», dijo en voz baja. «Cada proveedor, cada transferencia, cada partida. Llamé al lugar, al catering, incluso al florista. Hice una lista de lo que pagaste y lo que te debo. Le agregué intereses y lo dividí en un plan de reembolso de 3 años. Si estás de acuerdo con los términos, lo firmaré». Parpadeé. No estaba llorando. No estaba rogando. Simplemente estaba sentada allí haciendo lo único que no había esperado, asumiendo la responsabilidad. «Recibí tu mensaje», dijo, «y lo odié. Al principio pensé que estabas siendo dramático, incluso mezquino. Pero luego empecé a pensarlo, no desde mi punto de vista, sino desde el tuyo. Recordé la vez que condujiste 6 horas de vuelta de un viaje de negocios, porque olvidé que mi ensayo para la universidad vencía y necesitaba ayuda para corregirlo. Te sentaste conmigo hasta las 2:00 de la mañana, y luego te fuiste a las 5 AM para llegar a una reunión en otro estado. Ni siquiera lo mencionaste de nuevo. Simplemente lo hiciste». Miró sus manos y continuó. «Pensé en la fiesta de cumpleaños que tuve cuando cumplí 16. Esa en la que Ernesto dijo que vendría pero nunca apareció. Condujiste por toda la ciudad tratando de encontrar el último ejemplar de esa serie de libros agotada que me encantaba, y me lo diste como si nada, y te abracé. Realmente te abracé porque en ese momento no lo extrañé en absoluto». Su voz tembló, pero la estabilizó. Lo recordé todo. Y cuanto más recordaba, peor me sentía porque me di cuenta de que no solo te borré de la boda, te borré de mi historia. Como si fueras un comodín hasta que apareciera el padre de verdad. Finalmente, me miró a los ojos. «Pero nunca fuiste un comodín. Fuiste el único que se quedó». No dije nada. No pude. Mi garganta se había tensado y no estaba seguro de confiar en mi voz todavía. «No te estoy pidiendo que me perdones hoy.
dijo. Pero quería que supieras que ahora lo veo. Todo. Y voy a hacer las cosas bien. No con palabras, sino con tiempo, con acciones. Abrí la carpeta. Los números eran exactos. El plan era justo. Incluso había incluido una cláusula que decía que si se saltaba más de 2 pagos seguidos, la deuda vencería por completo. No se trataba del dinero. Nunca lo había sido. Pero ella lo sabía. Y por eso esto importaba. Después de un largo momento, asentí. De acuerdo, dije. Veamos qué tan seria eres. Ella exhaló, no con alivio, sino con algo más profundo. Tal vez, determinación. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces ha realizado cada pago a tiempo. Pequeños al principio, 150 aquí, $200 allá, pero consistentes. Más que eso, ha aparecido. Llama una vez a la semana. Me invitó a cenar con ella y su esposo, solo nosotros 3. Sin grandes discursos, sin disculpas forzadas, solo una oportunidad para hablar, para reír, para empezar de nuevo. Verónica y yo también tuvimos nuestro propio viaje. No volvimos a estar juntos de inmediato. Tomamos algo de espacio. Y en ese espacio, hablamos con más honestidad de lo que lo habíamos hecho en años. Nos estamos viendo de nuevo ahora. Con cuidado. Lentamente. Como 2 personas que aprenden a confiar con los ojos abiertos. Elena me preguntó la semana pasada si consideraría ser parte de la vida de su hijo. Está embarazada. Doy a luz en unos meses. Su voz tembló cuando preguntó, como si esperara que dijera que no. No lo hice. Le dije que lo pensaría. Y luego sonreí. Tengo muchas buenas historias para dormir acumuladas. Ella lloró. Lágrimas de felicidad esta vez. No somos perfectos. Todavía hay cicatrices, pero las cicatrices significan sanación, no olvido. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, no me siento invisible. Me siento visto, no por lo que di, sino por quien fui, quien soy. Y a veces, esa es la venganza más poderosa de todas. No la salida silenciosa, no el adiós frío, sino convertirme en alguien que ya no pueden ignorar. Porque al final, no me fui para que se sintieran culpables. Me fui para recordarme a mí mismo que todavía importaba. Y ahora lo saben. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí, y cada suscripción me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene.